buenas tardes jóvenes. Ya dando inicio a nuestra clase virtual del día de hoy. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están sus compañeros? Ya están conectándose, ¿no? Sí, Inge. Bien, vamos Inge, a... buenas tardes. Buenas tardes a todos. A ver, vamos a dar un pequeño repasito de quiénes ya están. A ver, Erika, Servicor, Víctor, Fabiola Gaspar, Víctor Delgado, Erika, Fabiola Gaspar, Noelia, Cintia, Mariela Choque. Yo más estoy Inge, solamente que de mí le debo parecer como Servicop. Servicom, sí, exactamente. Sí, Rafael Martín, Inge, por si dudas. Listo, ya estamos 8 ya. Le voy a cambiar de nombre más rato. Bueno. Voy a solicitarles a que puedan eh, conectarse a los demás para poder iniciar. Esta es una tarde, bueno, atípica, sin embargo, creería que, bueno, estamos aprovechando el tiempo más de lo que hubiésemos hecho en las clases presenciales, ¿no? Sí, Sin sí, embargo, Inge. bueno, vamos a hacer una cosa. Toda la materia está dividida casi, bueno, está planificado para este semestre 5 temas, ¿no? De los cuales con este sería el cuarto tema. Entonces lo vamos a dividir dos temas para el primer parcial y dos temas para el segundo parcial, y el último va a ser el recuperatorio, porque en Ok. base a la planificación está de esa manera, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ir estudiando. Esta semana voy a subir un cuestionario a la plataforma del Classroom para que ¿Ya? vayan repasando, y en base a ese cuestionario van a salir las preguntas del examen. O sea, va a ser un cuestionario de por lo menos 40 preguntas, y de ahí vamos a elegir al azar las preguntas para su primer parcial, por lo que creería que nadie tendría que sacarse cero, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes puedan repasar los temas que ya les he dado, además, en el texto guía en la plataforma. Inge, el cuestionario va a ser 40 preguntas, hijo. Sí, 40 preguntitas del primer y segundo tema, y en base a esas 40 preguntas sacaremos 15 o 20 para el primer parcial. 15 que sea para el primer parcial, Inge, y 20 para el segundo. Ya, bueno, vamos a tomar la palabra también, como estamos en interculturalidad. Bueno, Por favor, Inge. ya, está bien, no se preocupen, pero vuelvo a señalarles que del cuestionario que vayamos a emitir van a salir las preguntas de su primer parcial. Pueden conectarse si quieren al audio. En la ronda de preguntas van a conectarse con sus cámaras. ¿Comprendido? A partir de este momento, entonces damos inicio, y voy a solicitarles a que puedan apagar sus micrófonos para no tener interferencia y puedan Bueno, escuchar. Bien, este cuarto tema, que ya está destinado a lo que es género e interculturalidad, es un tema que también está inserto en las relaciones interculturales, intra e interculturales, y más aún en nuestro estado, que está compuesto por 36 pueblos indígenas o naciones indígenas originarias, ¿no? Campesinas. Eh, con una pequeña introducción y una pequeña rememoranza a lo que ha sido la participación de la mujer en etapas cruciales de la historia, podemos señalar que a partir de lo que se fue gestando la libertad del país y su firma del Acta de la Independencia, mucho antes ya hubieron mujeres que participaron junto con sus esposos en la rebelión indigenal, ¿no? Estoy hablándoles aproximadamente de los años 1770 a 1780, e incluso hasta antes de la primera eh, independencia, ¿no? Entonces,
ahí podemos nombrar a Bartolina Sisa, quien fue esposa de Tupac Katari, También creo. quien participó con su esposo en la rebelión indígena y es un referente, ¿no?, de las mujeres indígenas originarias de Bolivia porque luchaba y luchó junto a su esposo por la independencia de Bolivia. Pero esta participación de la mujer se acentúa más hace 40 años, ¿no? Donde las mujeres empezaron a tomar protagonismo para la lucha de la democracia a partir de 1977, en donde las mujeres mineras instalaron una huelga de hambre para que el dictador García Meza pueda aprobar la amnistía irrestricta y convocar a elecciones. Es así que en esa primera aparición aparece la señora Lidia Gayler, que fue la primera presidenta mujer que asumió en el año de 1979 por el lapso de casi aproximadamente un año, cuya función principal era convocar a elecciones. Eso quiere decir que fue presidenta constitucional interina con, para que se pueda llamar a elecciones, ya que en esa época estaba comandando lo que es las dictaduras militares. Fue así entonces que fue la primera presidenta mujer de Bolivia y la segunda a nivel Latinoamérica. No nos olvidemos que la primera mujer fue la presidenta de Argentina en el año de 1974, ¿no? Entonces, después de esa aparición, la situación de exclusión en el sistema político y democrático durante esa etapa eh, estuvo gestada porque no se tenía una participación real y representativa, ¿no? Fue hasta el año de 1989, después de 10 años de la primera presidenta mujer en Bolivia, en el año de 1989 aparece la primera mujer de pollera en la Cámara de Diputados, ¿no?, cuyo mentor y gestor fue el señor Carlos Palenque con su partido político Condepa. Entonces ese partido político llevó a la primera mujer a la Cámara de Diputados, la primera mujer obviamente de pollera que pisó el Parlamento, y de ahí en adelante en las próximas elecciones de 117 diputados solamente habían 3 mujeres y 2 mujeres en el Senado de 27 senadores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la participación era muy mínima, a pesar que la población femenina alcanzaba incluso más del 50%. No fue hasta el año de 2004 en donde por ley 2771, que era la ley de las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, en donde manifiesta expresamente que todo partido político debe inscribir en sus listas de candidatos con alternancia de género, o sea, 50% varón y 50% mujer. Y esa alternancia de género implica a tener un representante varón, una representante mujer, y así sucesivamente en las diferentes candidaturas, ¿no? Entonces, se fueron gestando poco a poco, pero la inclusión de la mujer en la política fue crucial, pero también tuvo sus aspectos negativos. Uno de ellos, el principal, fue la violencia política que se gestaba por razón de género, ¿no? Ya que el patriarcado, como se llama y posteriormente veremos, no permitía o no aceptaba que las mujeres entren a la política, ¿no? Y es así que todas esas acciones que se fueron gestando en contra de las mujeres por presión, por intimidación y por prácticas de discriminación y violencia, se instala la Asamblea Constituyente, en donde se redacta en la Constitución Política del Estado valores que van a ir a incorporar a la mujer en ámbitos de la política, en ámbitos de trabajo civil y también en ámbitos de trabajo policial y militar. Entonces,
fue a partir de esa promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero del 2009, que se empieza a reestructurar el Estado boliviano, en donde se manifiesta en la Constitución que se debe realizar la inclusión de grupos que hayan sido marginados en el pasado, como los indígenas y las mujeres. La estadística poblacional de los años 80 a los años 2009-2010 no había cambiado, es más, sigue mantenido y superado el 50%, y por eso es que se incluye dentro de la Constitución Política del Estado los derechos específicos de las mujeres, que establece como principio y fin único el lograr la equidad social de género. Esto está estipulado en el artículo 8, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, es importante hablar de género porque es a partir de esta perspectiva que nosotros podamos mirar nuestras sociedades y nuestras culturas, analizar las relaciones entre los hombres y las mujeres con relación a lo que es la distribución del poder, a lo que es el de salvar o de rescatar los desequilibrios, de detectar los desequilibrios que puedan manifestarse en las diferentes sociedades. Entonces, ¿qué entendemos por género? Nosotros vamos a entender por género a todo el conjunto de representaciones construidas socialmente a partir de ideas, a partir de creencias y mitos que cada cultura ha generado desde las diferentes diferencias sexuales entre hombres y mujeres. En palabras más simples, significa la asignación en la sociedad y en la cultura de roles, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? En cada momento de la historia ustedes han visto que los roles y las tareas de los hombres y las mujeres han sido diferenciadas, ¿no? No hasta hace mucho, decíamos, las mujercitas a la cocina, los varoncitos al trabajo, etcétera, etcétera. Se hacía una gran diferencia en lo que era la relación del hombre y la mujer. Pero a manera de concluir este aspecto de género, todos los hombres y las mujeres sí, evidentemente, asumen ciertos roles, atributos y hasta incluso representaciones sociales. Pero estos atributos, estos roles, estas tareas, estas representaciones, desde el momento que se insertó en la Constitución Política del Estado, deben ser de manera igualitaria, ¿no? ¿Esto qué supone? Supone que todos los procesos de socialización, empezando desde lo que es la familia, la escuela, la sociedad, los grupos e instituciones, puedan generar espacios de compartimiento de manera igualitaria, ¿no? En donde todas esas expectativas, tanto del hombre como de la mujer, sean autoimágenes de igualdad y equidad en los roles y las tareas que nosotros podamos asignarnos. A partir de ese momento, también es importante señalar que la mujer ha participado en aspectos democráticos, ¿no? Hablar de género y democracia implica a diferenciar y a identificar la participación política y el acceso de las mujeres a todos los espacios públicos y de poder. Cuando hablamos públicos, nos estamos refiriendo a todas las instituciones en donde las mujeres pueden insertarse en el campo laboral, y de poder cuando señalamos que las mujeres pueden y deben de participar en los diferentes ámbitos de poder legislativo, ejecutivo, judicial e incluso electoral, de acuerdo a los órganos que tiene nuestro Estado, ¿no? Y no solamente hablar de las mujeres, sino que también debemos hablar, cuando hablamos de género, la participación de los hombres. Si bien la participación de los hombres en el ámbito cultural y político se da de manera marcada, la participación del hombre en actividades domésticas, en actividades de cuidado, deben democratizarse al igual que las mujeres. Entonces, la distribución de actividades y de tareas debe ser de manera equitativa. Esto en la esfera social. También es importante hablar de género porque implica transformar el conjunto de ideas
creencias y mitos que cada cultura va generando en el tiempo, ¿no? Desde lo que son las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. La democracia, es importante tomar este aspecto, la democracia es y va a ser siempre el mecanismo que nos permita interactuar entre las esferas políticas y sociales. Ya les decía, las sociales en donde la participación de la mujer y el hombre pueda ser de manera equitativa, igualitaria en todas las actividades, roles y tareas que se las pueda asignar. En el ámbito político, todas las personas desde el momento que son considerados ciudadanos adquieren diferentes derechos y obligaciones, ¿no? Estos derechos y obligaciones y deberes también deben ser asumidos en todo el territorio boliviano porque va a permitir, algún micrófono por favor, nos va a permitir tener una buena relación en el Estado, en el ámbito político, ¿no? Ya les decía, la Constitución Política lo manifiesta, la Ley 2771 lo manifiesta, que la participación de la mujer debe ser directa hasta un 50% y con alternancia en sus candidaturas, ¿no? En la esfera social, la democracia se encuentra en la interrelación de la vida cotidiana, de ser padres, de ser madres, de ser hijos, de ser estudiantes mujeres, de ser estudiantes varones, de ser profesionales mujeres y varones, y su interacción en ese ámbito social de manera equitativa e igualitaria. Ahora, debemos hablar también de género e interculturalidad, que es el tema central al cual nos estamos refiriendo. Ya les habíamos mencionado que la incursión de la mujer en el ámbito político se fue generando y se fue gestando a partir de los años 70. Pero debemos diferenciar un aspecto importante, ¿no? Que la participación de la mujer indígena, vamos a llamarlo así, la mujer del campo, se fue incursionando hasta desde los años 70, los años 80 y hasta la consolidación de la democracia en el año de 1982. Las organizaciones sociales fueron manifestándose porque ellos estaban en contra de las hegemonías nacionales, en contra de lo que era el centralismo, del uniformismo, y de aquí una palabra fundamental y una cualidad fundamental del Estado, que era un Estado patriarcal, ¿no? Ellos jugaron un rol muy importante y principal porque a partir de estas organizaciones sociales se fueron organizando las mujeres campesinas en una confederación que se llama la Confederación de Mujeres Indígenas Originarias Bartolina Sisa. Ahora ustedes saben quién fue Bartolina Sisa y en honor a ella cada 5 de septiembre se festeja o se recuerda un aniversario más de esta confederación. Esta confederación tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia porque manifiesta sus ideas, empieza a luchar contra toda forma de discriminación hacia la mujer del campo, ya que en ese entonces, y quizás me atrevo a decir incluso hasta ahora todavía sigue existiendo, de tomar a la mujer indígena o al hombre de campo como algo inferior al hombre o a la mujer de ciudad. Entonces, esta confederación es una confederación, una federación que representa a la mujer indígena, a la mujer de campo, luchando por sus deberes, luchando por sus derechos dentro de un Estado plurinacional. En ese entendido, la interculturalidad estuvo siempre ligado más que todo a la educación, ¿no? No tanto así a otras esferas, pero ya desde la educación, desde los 80, los 90 y más aún cuando se promulgó la ley 1565 en el año de 1994, el tema de interculturalidad, el tema de género, se incorporaron como temas transversales que se deberían de tocar en las unidades educativas. Entonces, se fueron formando y formulando también reformas legales que produjeron grandes cambios en el ordenamiento jurídico de nuestro Estado, aceptando una cualidad, aceptando un término fundamental que era la diversidad en la interculturalidad.
Ahora, tanto interculturalidad como género han ido ampliando su visión de acuerdo al análisis de la realidad y a la coyuntura que se presentaba en cada momento de la historia. Es así que la interculturalidad nos pone ante múltiples relaciones de poder, en donde se producen eh, relaciones de poder en las mismas culturas, en los mismos grupos sociales, ¿no? Y el género también se fue ubicando en esos mismos ámbitos. ¿Por qué? Porque existía la participación de los hombres y las mujeres en las diferentes características genéricas construidas en el marco de las diferentes leyes que fueron promulgándose dentro del Estado. Ahora, ¿qué entendemos? Hace un momento hablábamos aquí que la participación de las organizaciones sociales fue fundamental porque combatían o estaban en contra de lo que son algunos aspectos del Estado, ¿no? Como era el centralismo y lo patriarcal, ¿no? Entonces, ¿qué es un Estado o qué entendemos por despatriarcalización? Antes de hablar de despatriarcalización, como anteriormente manifestábamos, debemos hablar de patriarcado, que es una relación que se fue gestando desde la llegada de los españoles en la época colonial. Entonces, hay una autora, Lerner, que afirma que el patriarcado es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, sobre los niños, sobre la familia y la ampliación de este dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que estaba organizado en el ámbito político, social, cultural, estaba comandado siempre por el dominio masculino. ¿Eso qué quiere decir? Delegando la labor de las mujeres, delegando la labor de los niños, incluso de la familia. Es decir, este patriarcado era un sistema de relaciones de poder hecho a imagen y semejanza de lo masculino. Era totalmente eso, incluso ahora sigue siendo así, en algunos ámbitos, una relación de desigualdad y de verticalidad. No es de igualdad ni de horizontalidad. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Cómo ha empezado a ocurrir esto? Ya les decíamos, desde la llegada de los españoles a la Via Yala, todo lo que era el continente americano, y este proceso desde su llegada fue un proceso pues, de colonización, acompañado de todas sus costumbres, de todas sus tradiciones, de los países de donde venían estos colonizadores. Y este patriarcado ha pasado por diferentes estados, empezando del estado colonial, pasando por el estado liberal, democrático, llegando al estado republicano, y incluso estos últimos siglos en los estados neoliberales, en todas sus versiones ha aparecido siempre esta patriarcalización. Y es desde, bueno, desde la nueva constitución política del Estado que se habla de lo que es despatriarcalización, que era hacer que todos los hombres y las mujeres trabajen en igualdad y equidad de condiciones, ¿no? Esta herencia colonial es una herencia muy fuerte de erradicar, ya que todavía existen élites, todavía existen organizaciones sociales, incluso algunas entidades que siguen manejando el patriarcado, ¿no? Ahora se ha convertido este tema de despatriarcalización en un tema o una materia política pública. Desde el Estado se trata de combatir la despatriarcalización, ¿no? Es algo importante porque va a tratar de transgredir, va a tratar de igualar las reglas sociales, culturales, religiosas, las normativas, todas las políticas patriarcales que siempre tenían como objetivo principal o misión eternizar el cautiverio de las mujeres, o sea, no hacer que las mujeres sean protagonistas de los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces es importante. La despatriarcalización entonces va a ser, es una estrategia, es una materia política que hace que todas las relaciones culturales, religiosas, normativas, políticas puedan seguir eternizando en el cautiverio a las mujeres.
La despatriarcalización es un concepto estrechamente ligado a la descolonización. Cuando hablamos de descolonización, nos referimos no solamente al hecho de que hayan llegado los españoles a colonizarnos, sino que se refiere también a todas aquellas costumbres, a todas aquellas tradiciones que ingresan a nuestro estado de manera tal que hacen que nuestras costumbres y demás queden en segundo plano. Entonces, descolonización no siempre se refiere a que nos descolonicemos de los españoles, no, sino a descolonizarnos de ideas, de tradiciones y de culturas que no son de nuestro entorno, que no son de nuestro contexto. Desde esa instancia del Estado, la despatriarcalización es asumida como un reto para buscar la subversión del orden patriarcal a través del desmontaje de un sistema de dominación, de subordinación, y en donde se excluye a las mujeres, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en esta gráfica, este es un símbolo que representa a lo masculino uh, y donde está sometido aquí una persona. Ahora les decíamos, no siempre es una relación que vayamos a tener en ese contexto. Lo importante es que nosotros asumamos y buscar y superar como reto la subversión a lo patriarcal, ¿no? Ahora, en este contexto, la descolonización se convierte pues en una de las acciones paralelas a la despatriarcalización. Despatriarcalización y descolonización estarán siempre ligados porque son procesos que nos tratan de liberar de muchos aspectos que han sido heredados en un tiempo a esta parte. Y la descolonización viene a ser pues un concepto muy ligado, les decíamos, a la despatriarcalización. Nos permite señalar, desmontar y destruir todo lo que era el Estado colonial, ¿no? En síntesis, la descolonización desde el Estado es la concentración de energías para combatir dos acciones que van en contra de un Estado en equilibrio, que es el racismo y el patriarcado. Es importante descolonizarnos y despatriarcalizarnos desde el saber, desde el poder y desde el ser. Desde el saber, adquiriendo conocimientos con igualdad y equidad de oportunidades, desde el poder, participando en las diferentes esferas de nuestro Estado, y desde el ser, siendo más conscientes, trabajando en valores que nos permitan a nosotros trabajar en equidad. Ahora, otro aspecto importante que hemos considerado dentro de esta temática es el género desde los pueblos y naciones indígenas originarias. Ya hemos señalado, la mujer siempre ha sido protagonista en la transformación de la sociedad. Ahí tenemos a Bartolina Sisa, Gregoria Paz, Adela Zamudio, Domitila Chungara, que era una mujer minera que ha luchado por los derechos de sus organizaciones, ¿no? Entonces, y al hablar de género también estamos hablando de identidad, se refiere a los roles que debemos tener cada uno como miembro de la sociedad en los distintos niveles, ¿no? Y la búsqueda de equidad de género es un aspecto fundamental que trata de hacer el Estado como político, ¿no? ¿A partir de qué? De la identidad de la cultura, de los pueblos, de las naciones indígenas originarias. La mujer indígena no ha estado exenta de la lucha de la resistencia de los pueblos, como hemos manifestado, desde la época de la independencia, desde 1770, la mujer siempre ha estado presente, ¿no? A partir de sus organizaciones se han ido promulgando diferentes leyes, ¿no? Una de esas es la ley 243, que marca en sí el acoso político o la violencia política que se ejerce hacia las mujeres que incursionan en la política. Esto se ha dado recién, imagínense, el año 2012, ¿no? Que tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y o violencia política hacia las mujeres para garantizar ese ejercicio pleno de sus derechos políticos, ¿no? Ese es el objeto principal de esta ley, y define como su ámbito de acción la protección de las mujeres. La presente ley protege a las mujeres candidatas, a las mujeres electas, designadas en el ámbito político público, ¿no? Estamos hablando de senadoras, de diputadas, de alcaldesas, de concejales,
defensores del pueblo, etcétera, etcétera, donde la mujer tenga participación política pública. Entonces, esta ley protege, protege porque es importante a que se erradique todo tipo de discriminación y racismo. Bien, jóvenes, ya entrando a la parte final, vamos a pedirles a que puedan consultar algunos aspectos que tal vez no se hayan entendido o estén un poco ambiguos. Tienen la palabra, pueden habilitar sus micrófonos. Está valiendo la clase. Qué bueno, qué puedo decir. Y A ver, ¿qué cosita Inge, pueden aportar? yo puedo aportar algo sobre la despatriarcalización. Ay, basurero de mamá en su casa y no. Es cuarto, por decir. Naranja Catalina, verde. ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, ¿Qué le estoy Catalina? diciendo a mi papá? No, pues estamos hablando aquí, porque Catalina. Inge, ¿están ahí? Sí, sí, estoy escuchándoles su micrófono, por favor, la basura y no sé qué. Ya, Inge, como estaba diciendo, yo tengo unos datos para aumentar sobre la despatriarcalización. A ver, Obviamente que era supuestamente, y como dice ahí, es un base conceptual de políticas publicadas, que también desde ahí es una posición, es un posicionamiento ante el sistema de dominación o también puede ser opresiones con las energías de las mujeres de un proceso de cambio revolucionarios. ya. Y también puedes, también Inge, aumentan ahí que en el Estado, también con el Estado Plurinacional de Bolivia, caminó a la construcción de vivir bien en la comunidad de comunidades donde se comprenden mujeres, hombres, personas intersexuales y la naturaleza, Inge. Yo aumentaría eso, no sé, estaría bien, Inge. Está bien, está bien. Entonces, ¿cómo estaríamos diciendo ahí? Que, que también aquí en sí sería que aquí en Bolivia hoy en día, en el Estado Plurinacional, podemos vivir en comunidades, tanto como puede ser tanto como mujeres y tanto como entre hombres y los demás y los otros intersexuales, o sea, tanto mujeres con mujeres y hombres con hombres, que antes eso no se podía hacer. Años antes, más años atrás, no se podía hacer que tengan una convivencia dos mujeres y una convivencia dos hombres. Y también no había ese de esos que se hacen hoy en día, transformarse de hombre a mujer. Ahora, hoy en día, como sacaron en el Estado Plurinacional un decreto que sí pueden vivir dos mujeres, dos hombres, y tanto como se transforma el hombre a una mujer o la mujer a un hombre. Y Bueno, yo entiendo eso, Inge, que hoy en día está así, ¿no? Bolivia, por ese decreto que sacaron, hasta para que se casen entre mujeres y hombres, Inge. sí, miren, cuando hablamos de género, sí, evidentemente si nos estamos refiriendo al hombre y la mujer, también debemos considerar las otras opciones sexuales, ¿no? Porque el género es diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Sin embargo, la constitución política también eh, acepta cualquier otro tipo de género, que sea en este caso transexuales, bisexuales, lesbianas, etcétera, ¿no? Entonces, con los mismos derechos y deberes. Por eso es que a manifestación de todo eso, yo les muestro esta diapositiva nuevamente, eh, se ha ido viendo acoso y violencia política en estos géneros, ¿no? Entonces, se saca esa ley justamente para defender los derechos de esos grupos de género, ¿no? Entonces, para que no se siga discriminando, para que no se siga manejando de manera desigual todos esos derechos, entonces, bueno, el Estado ha sacado esa ley. Por eso les decía anteriormente, esta ley de género
de despatriarcalización, de descolonización, de interculturalidad, se ha convertido en política de Estado. Como tal, desde la constitución política del Estado se reconocen derechos, deberes y obligaciones de todos los miembros del Estado, ¿no? Desde que somos considerados como ciudadanos de un Estado, adquirimos todos esos derechos y deberes. Y como tal, también estamos regidos por diferentes leyes, ¿no? Ahí está la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, la ley contra la violencia política hacia la mujer, ahora esta última ley, la 348, de igual manera, que es un poco más radical que la anterior. Este decreto último por el tema de la cuarentena, que pues si hay violencia se va a castigar con la mayor pena posible. O sea, siempre tratando de que no sacar ventaja a la mujer, sino de que la mujer y el hombre tengan los mismos derechos y deberes de manera igualitaria, equitativa en la sociedad que estamos viviendo. Entonces no podemos considerarnos más que ellas o menos que ellas, ni ellas tampoco, las mujeres tampoco, ¿no? No por el hecho de que son mujeres, en algún momento determinado había escuchado y decían, ah, no, mujercita es por ahí, no va a poder, no, todos tenemos las mismas condiciones, los mismos derechos, incluso en algún momento determinado, algunos estudios científicos han demostrado que la mujer o que la herencia de la inteligencia está determinado por la mujer. Y la mujer va a ser sumamente inteligente, el varón va a salir, o el niño o la niña que nazca va a salir un niño inteligente. Entonces, imagínense que la mujer, así como se la ve, debemos considerarla igual que nosotros, respetar sus derechos, sus deberes, sus obligaciones, y trabajar siempre de manera igualitaria y equitativa ante esta sociedad. Tal vez otra intervención de una fémina. Pero como también gracias a este decreto que salió, Inge, veo que hoy en día ya no hay mucha discriminación como antes que había, no pueden ni salir, o sea, esas y dos personas, tanto como mujer, tanto como hombre, porque había mucha discriminación y les veían mal para un ejemplo para sus hijos de los demás. Pero gracias a este decreto que sacó esta ley, ahora veo que hoy en día lo ven como si fuera un normal, un chico y una chica. Ya no hay ese rechazo de la población que años antes había con esas dos personas, que aquí no puedes estar, que todo, pero ahora hoy en día veo que saben valorar a gente, hoy en día lo ven, hay otras personas que la ayudan, todo. Yo creo que gracias a eso, hoy en día también las mujeres, tanto como las mujeres, tienen su ley, porque pegar a una mujer tiene su ley de 3 años, si no me equivoco, ir a la cárcel por solamente pegar, y eso si no es grave, ¿no? Y así que las mujeres tienen muchas defensas, o sea, tiene mucho protegido la mujer especialmente por ese decreto que sacaron hoy en día que Bolivia, que años antes no había, Inge. Yo vi, tenía así conocidos de Argentina, de todos lados, pero mucha discriminación, pero ahora con esto, no, o sea, todo tranqui, Inge. Más bien que ya no es esa discriminación como antes. Miren, tal vez es un poco contradictorio que les diga, ¿no? Desde que aparecieron más leyes, no sé, pareciera que hay más feminicidios, más violencia, etcétera, etcétera. Eso Pero, sí también. bueno, a ver, veremos hasta dónde marcha la situación. Lo que nosotros debemos hacer como profesionales que nos estamos formando es de trabajar siempre en igualdad, en equidad y en equilibrio con tanto las mujeres como los varones. No, eso es importante. Respetarse a ambos. Importante, ¿no? El respeto entre ambos, como tú lo dices, es importante. Bueno, Claro, jóvenes, sí, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, ha sido interesante la clase. Nuestra próxima clase, en esta semana solamente vamos a pasar un día, el día miércoles. ¿Les parece? Un solo día sí, vamos a pasar. sí, está bien, Inge. El día miércoles voy a subir algunos trabajitos en la plataforma. Chao, chao, jóvenes. Alisten para despedirse. Habiliten sus micrófonos. Bye, 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 bye. Inge, Chao. y Feliz cuarentena.
¿El cuestionario cuándo va a subir más o menos, Inge? En esta semana, entre mañana y pasado ya va a estar el Chao. cuestionario en la plataforma. Chao, chao, chao. Bueno, Chao. bueno, Inge, chao, chao. Chao. Hasta luego, chau, chau, Inge, chau, chau. Hasta luego, Chao, Inge. chicos, chao, chao, Nos vemos, nos chicos. vemos. Chao. Chao, chao. Compañeros. Recién hablan todos. Chao. Chao, chao. Ahora, ¿quién habla? O sea, dije, ¿no?